Comenzar con el mensaje. Y a él le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Janet, muchas gracias. Y bienvenidos también a todos mis hermanos. Gracias a cada uno por estar acá. Que el Señor hoy añada gracia a nuestra vida por medio de su palabra. Me gustaría que oráramos por el mensaje. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar hoy acá rindiendo nuestra vida y rindiendo culto ante ti, Señor. Reconociendo nuestra insuficiencia para llegar a ti, para ser salvos y perdonados y justificados ante ti. Y por eso, Señor, por esa insuficiencia nos aferramos al pacto de que Jesús es el Cristo, nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey, quien nos abrió el camino al Padre, quien nos libró de la ley del pecado y de la muerte y quien ahora gobierna nuestra vida. Señor Jesucristo, sé hoy y todos los días el rey de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros hábitos. Sé el rey, Señor, de nuestros trabajos, de nuestros oficios, estudios, de nuestra iglesia, Señor. Que siempre puedas tomar tu lugar en nuestra vida, Señor. Aún así, nuestro corazón todavía se incline por la raíz, lo grabado en la naturaleza antigua. Que todo eso sea quebrantado con tu luz, Señor, y que el día de hoy podamos estar dispuestos a ser llenos de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, Señor, y sé tú guiando este tiempo en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Vamos a compartir, mis hermanos, el día de hoy, recordar nuestro texto base en segunda de Timoteo 1:2, que nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces estamos esta noche en la escuela de evangelismo que Dios ha preparado, como dice mi hermana Janet, donde Dios nos está guiando como esos obreros capacitados para el campo, así como Timoteo se le encargó este mensaje, el Señor nos está encargando, así como lo preparó a Timoteo para enseñar también a otros. Y siempre compartimos lo que es el propósito de la escuela de evangelismo, que no se nos olvide, que es levantar el movimiento de vida, movimiento de aposento alto, que es el movimiento de salvación y de la palabra. ¿Y por qué movimiento? Porque es vivo y se reproduce. Esta es la comisión que el Señor nos dejó. Y sabemos que va desde el aposento alto hasta la iglesia regional y el contenido es el Evangelio de Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Eh, por eso el día de hoy vamos a compartir el mensaje para nosotros, prepararnos como obreros, y les pido, mis hermanos, en la medida de lo posible, yo sé que a veces se nos complica por la casa, el trabajo, muchas cosas, que podamos estar hasta el final para compartir el foro, ¿sí? Porque el primer mensaje es tan importante como el segundo. El primer mensaje me prepara a mí como obrero y el segundo me da la dirección precisa para yo compartir la palabra en el campo, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a compartir la oración. Es una ciencia espiritual y el texto base son dos, Hechos 1:8 y Hechos 1:14. Hechos 1:8 leemos juntos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, nosotros como seres espirituales sabemos, tenemos una conciencia espiritual, y como seres espirituales restaurados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, se nos ha dado las prácticas espirituales para que nosotros podamos cada día ver desde la guía del Espíritu Santo la óptica de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas. Dios no desea, mis hermanos, que vivamos en ignorancia espiritual, sino con la seguridad en su palabra. Entonces, hemos visto durante todas estas semanas qué es el evangelismo, cuál es el método de evangelismo, la diferencia entre el evangelio y la religión, cómo podemos desafiar en los nuevos conflictos. Y ahora es la parte más importante en la vida del creyente, que es la oración. ¿Y por qué le llamamos ciencia? Nosotros tenemos que recordar una cosa, que lo que se ve, y esto dice la palabra, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, podemos tener una idea. Así como en el mundo físico hay leyes y principios de la naturaleza, en el mundo espiritual también.
hay principios y leyes. Entonces podemos decir que la oración es como una acción que trae una reacción. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, nosotros ¿a qué llamamos ciencia? Al conjunto de conocimientos obtenidos de forma ordenada y comprobada. O sea, el conocimiento comprobado. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, si lo vemos de manera espiritual, que cuando los hijos de Dios, no todo el mundo, los hijos de Dios oramos, Dios se manifiesta y comprobamos y confirmamos lo que está escrito en la palabra, el conocimiento que Dios ha dado. Entonces, no estamos hablando importante de misticismo, porque hoy vamos a ver cómo Dios se manifiesta a través de la oración. No estamos hablando de misticismos ni de manifestaciones en nuestro formato, o como el mundo lo ve en la religión. Ay, lloró la estatua de no sé quién sangre. Mira, amanecí escarchado. No, vamos a hablar hoy de la ciencia espiritual dada de Dios. Desde lo que no se ve hasta lo que se ve. Ojo, no es que Dios no se pueda manifestar de la manera que Él desee, pero siempre sus manifestaciones van acompañadas a un plan. Dios no hace nada al azar, sino todo con un plan. Entonces, en el punto número 1, mis hermanos, vamos a confirmar que la oración es una ciencia espiritual. ¿Qué es lo que comprobamos? Que cuando oramos, Dios, el Señor, se manifiesta. Entonces, hoy, mis hermanos, les voy a dejar bastantes textos bíblicos. Me gocé mucho leyéndolos todos, así que se lo transmito a ustedes también. Mi hermano Alberto dice, ay, más que meditar. Qué bueno, gloria a Dios por eso, ya le vi la cara. Y vamos a leer porque es importante que nosotros nos aferremos a lo que dice la palabra, salgamos de nuestro pensamiento. Y para eso también es la práctica de la transcripción, es escribir tal cual lo que Dios dice para que no me sea arrebatado. Porque ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Ah, la palabra de Dios, yo la cambio aquí, la modifico y quedaron engañados. Entonces, cuando yo me aferro letra por letra lo que Dios dice, cambia el contenido de mi cerebro y el Señor me está protegiendo del engaño de Satanás con la palabra, ¿verdad? Entonces, nos dice la palabra en Lucas 11:13 que es una promesa. Dice que si nosotros somos malos y sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, pídanlo para que ustedes puedan comprobar que se cumple la palabra. Entonces, ¿qué más acontece? Leímos Hechos 1:14. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y hubo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, cuando nosotros oramos somos llenos del Espíritu Santo. Y la palabra nos evidencia en Hechos 2, del 1 al 12, que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban todos unánimes juntos. ¿Y que estaban haciendo unánimes juntos? Nos dice en el 14, en oración y ruego. No es que estaban unánimes juntos echando chistes, hablando de lo que pasó en internet. No, estaban unánimes juntos. Y vino del cielo un estruendo como de viento y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió con esa llenura del Espíritu Santo? ¿Sintieron ellos una manifestación? Sí, pero esa manifestación del Espíritu Santo fueron llenos para predicar el Evangelio a las 15 naciones que estaban reunidas en Jerusalén en ese momento. Entonces, Dios se manifestó para el plan del evangelismo. Entonces, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber que yo soy lleno del Espíritu Santo? Cuando el Señor me permite compartir el Evangelio. Eso es una obra del Espíritu Santo. Por eso hablamos al principio, ¿qué es el evangelismo? Una obra netamente del Espíritu Santo. Esto fue lo que ocurrió. Ahora, para que ocurra, ¿qué es lo que necesitamos? Lo primero. Para que venga lo segundo, siempre lo primero. Yo siempre digo, para que venga Hechos 2, tiene que pasar por Hechos 1, ¿verdad? La concentración. Ellos estuvieron 40 días. ¿Qué es Pentecostés? La pastora Mari siempre se lo recuerda. Pentecostés es el día 50. Ah, estuvieron en oración durante 40 días. ¿Qué más ocurre cuando el Señor, cuando nosotros oramos? ¿Cómo se manifiesta el Señor? En sanidad y avivamiento. Nosotros vemos en Hechos 4, del 29 al 31, cuando ellos oraron, dice la palabra, porque estaba la iglesia en persecución. Cristo había muerto, resucitado, le dio a los discípulos la concentración, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron a predicar,
¿Y qué sucedió? Bueno, empezaron a caer en persecuciones. Y hubo ¿por qué? Porque hubo un avivamiento. ¿Cuál fue el avivamiento? Que tanto como locos eléctricos. No, el avivamiento fue que empezaron a predicar. Por eso oraban. Ellos decían, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿De quién? Del concilio, que quería también, el concilio que mató, que organizó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, también estaba organizando cómo silenciarlo. Y decían ellos, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el 31, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, oraron, ¿cómo se manifestó la palabra? ¿Y por qué oraron? ¿Cuál fue el título de oración? Quítame la persecución, es que de verdad estamos cansados. No, Señor, mira que con sus amenazas concédenos seguir hablando del Evangelio. Esa es la manifestación. Acción, reacción. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo. También nosotros conocemos bastante bien, Hechos 8 del 4 al 8, cuando Felipe descendió a Samaria y predicó a Cristo y todos eran sanos. Dice que había gran gozo en aquella ciudad. Él predicaba a Cristo y ellos escuchaban unánimes atentamente lo que Felipe decía y viendo las señales. Y los espíritus inmundos salían y salían estos gritando y los paralíticos y los cojos eran sanados. Ay, hermana, pero aquí en Hechos 4:8 no dice que Felipe estaba orando, sino predicando el evangelio. Bueno, si nosotros vemos en detalle el libro de los Hechos en el capítulo 1, en el 1:13 nos menciona algo importante. ¿Sabes que en 1:14 ya dice que estaban permanecidos, todos estos perseveraban unánimes en oración? Pero en Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el cenote, y Judas, hermano de Jacobo. Y después en el 14 nos dice que estos juntos perseveraban. Entonces, ¿era una persona de oración Felipe? Sí, no fue al campo solamente con el conocimiento, no fue a campo solamente con lo que había aprendido. Bueno, parte de lo que habría aprendido era la oración, realmente. Entonces, que nosotros podamos ver el evangelismo como un todo. No solamente es yo saber la palabra, sino mi vida de oración está conectada. Es la que trae la dirección para el campo y ya lo vamos a ver cómo Dios obra por medio de la oración. ¿Qué más sucede cuando nosotros oramos? Bueno, Dios da la dirección clarita. Nosotros lo vemos en la palabra y la evidencia, siempre les comparto cuando puedo, lean el libro de los Hechos. Porque ahí está la evidencia. ¿Queremos aprender de evangelismo? Leamos el libro de los Hechos completo. Nos habla de la conversión de Saulo. Entonces, la oración de los santos abarca toda una nación y el mundo. Habían antes personas en la nación, en Jerusalén, orando, reunidas, después de que Cristo resucita y le da la misión. Entonces era imposible que el plan de Dios no se cumpliese. También nos dice la palabra en Hechos 10:45, que se derramó el Espíritu Santo no sobre los judíos solamente, sino sobre los gentiles. Entonces esto es el cumplimiento de la palabra. Pero el cumplimiento de la palabra vino también de ese resultado de oración. Por eso Dios les dio la conciencia espiritual a los discípulos, para que entendieran el poder de cuando ellos oran, qué es lo que acontece, cómo se manifiesta Dios y para qué se manifiesta Dios. Hay gente que ora, ay Dios mío, dame una señal para yo creer que tú existes, ¿no? ¿Para qué ya Dios nos da la revelación natural? El hombre no tiene excusa, cuando ve la naturaleza sabe que Dios existe, pero siempre quiere como dentro de su ego, dame una señal. No, el Señor se manifiesta para el evangelismo, aquellos que creen, a los discípulos. Entonces nos dice la palabra en Hechos 11:13. Bernabé exhorta a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. O sea, ¿qué le está diciendo Bernabé? Determinen en su corazón, con propósito de corazón, no desconcentrarse. Entren en la oración constantemente, porque son seres espirituales, todo es espiritual. Entonces, la oración es esa ciencia espiritual. En Hechos 13, del 1 al 4, nos dice la palabra que el Señor dio una dirección clara. Ellos se reunieron, oraron, ayunaron, ¿verdad?
Y el Espíritu Santo dice, entonces habiendo ayunado y orado, les voy a leer el 3, les impusieron las manos y los despidieron. Perdón, en el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Los apóstoles predican en Chipre luego. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Entonces, Dios da clara dirección cuando nosotros estamos orando. ¿Qué más sucede? Se expande el evangelio, hay expansión. Porque Dios desea manifestarse se ha manifestado durante toda la creación y hasta el día de hoy, con muchas señales y muchos, pero nos ha dado ahora a nosotros la palabra para manifestarse en el campo, para salvación. Porque ya ha dado todo, ya dio a Cristo, ya consumó todo. Ahora nosotros somos la evidencia en este tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso decíamos hace algunos miércoles, crea que son ustedes la respuesta para el campo de esta época. Entonces, dice Hechos 6:13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué estábamos hablando? El Evangelio. Entonces yo ordené acá en esta parte esa manifestación del Espíritu Santo en encuentros. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios? A través de encuentros. Este encuentro en particular fue un encuentro para proclamar el Evangelio, para disfrutar de la gracia entre los hermanos que oran. Pero también está Hechos 16:16, que lo leemos constantemente nosotros. Cuando iban a la hora de la oración, Pablo y los discípulos, y salió a su encuentro, dice exactamente, no salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo echó fuera el demonio, la liberó. Entonces hay encuentros también que son para liberar. Es importante que nosotros tengamos ese poder en la oración y tengamos la fe, esta misma fe. En Hechos 18 del 1 al 4 hay encuentros de reproducción. Hechos 18 del 1 al 4, para resumírselos, es cuando se encuentra Pablo con Priscila y con Aquila. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios a través de los encuentros? Nosotros nos hemos encontrado de maneras, piensen, ¿cómo me encontré yo con la persona que me discipuló y estoy ahorita aquí en la escuela de evangelismo por conexión de quién? De Dios. El Señor preparó este tiempo. Entonces podemos ver que Dios se manifiesta a través de los encuentros. Piense siempre, crea que cada encuentro es una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Hechos 19 del 19 al 20, ¿verdad? Hay encuentros que derriban las torres de Satanás. ¿Qué sucedió en Hechos 19 del 19 al 20? Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, el Señor no solo dio los encuentros, sino para que prevalezca su palabra. Aquí estamos hablando del movimiento de vida, de expansión, de reproducción. Entonces es importante que nosotros sepamos que todo esto acontece cuando nosotros nos concentramos en la oración. Cuando el discípulo ora, Dios responde levantando la obra del Espíritu Santo en el campo. Entonces, es importante saber que la manifestación del Señor no depende de métodos humanos. Entonces yo oro, pero ¿por qué corazón tenemos al orar? ¿Mis beneficios, mis estándares? No. Esta manifestación depende del pacto de Cristo y el cumplimiento de la palabra. Dios desea establecer su reino en cada lugar. Por eso la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó es que venga tu reino y se haga tu voluntad. ¿Sí? Entonces nosotros no oramos para manipular a Dios. Oramos para que la palabra de Dios se cumpla en el lugar en donde yo estoy. Eso es importante saberlo. Porque sí, es una autoridad delegada. Pero siempre les digo, la respuesta a la oración viene de un corazón que ha sido renovado por el Señor y está conforme a su voluntad. Porque Dios no desea, ¿cómo se llama? Complacernos a nosotros. Se los digo porque es muy importante esto. Muchas veces las personas piensan que orar es eso, es torcerle el brazo a Dios.
De hecho, en la iglesia cristiana utilizan mucho eso cuando alguien cumple años y siempre lo comparto. Que Dios conceda las peticiones del corazón, de tu corazón, todas, todas, todas. Y siempre he hecho mucha broma con eso. Le digo, imagínense que yo quisiera que se muriera el vecino. Ay, que Dios lo conceda. Gloria a Dios. No, hermanos. Es importante que sepamos que el Señor nos sacó de la indigencia espiritual para traernos a casa y restaurar su imagen y semejanza, su corazón, su visión. Entonces, en nosotros, ¿por qué nace el deseo de salvar a los demás, de salvar al mundo? Porque cuando Cristo viene a mi vida nace ese deseo de predicar, proclamar el Evangelio, que todo el mundo lo vea, lo entienda, lo reciba como lo recibí yo, porque eso es una obra del Espíritu Santo. Eso es una manifestación de que el Señor está restaurando en nosotros su imagen y su semejanza. La salvación de las almas, el fin de vuestra fe, decía Pablo. Entonces, ¿qué más sucede cuando oramos? Bueno, cuando oramos, los ángeles del Señor, el trono, el poder del trono celestial es movilizado. Dice la Biblia que los ángeles colaboran, guardan, ayudan, sirven. ¿Dónde nos dice eso? Bueno, en el libro de los Hechos también está, ay, perdónenme, les puse la armadura de Dios. Hechos 12 del 1 al 10 nos habla de cuando Pedro estaba en la cárcel, lo tomaron preso. Pero nos dice algo muy hermoso en el verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué sucedió? Les voy a adelantar en el 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y básicamente lo sacó de la cárcel. Y ellos estaban orando y probablemente no se dieron cuenta porque cuando lo leemos completo, dice que cuando Pedro estaba tocando la puerta para que le abrieran a la casa, estaban todos sorprendidos. No, ese no es Pedro. No, 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 claro que es Pedro. Así es Pedro. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces no lo reconocían tampoco. Entonces es importante que nosotros, a veces nos sorprende, claro, porque nuestra mente es muy limitada. Entonces Dios obra y uno dice, ay, ¿será que sí? Sí, créalo. Con todo el corazón Dios está obrando. Los ángeles del Señor están movilizándose cuando nosotros oramos. Hechos 27, del 24 al 22, ¿verdad? Dice también la palabra cuando Pablo estuvo en la barca y hubo la tempestad. Nos dice la palabra que él también se le apareció un ángel de Dios y le dijo, es necesario que comparezcas ante el César. ¿Para qué se manifestó Dios? Para evangelización de Roma. Entonces, que podamos entender que sí, Dios se manifiesta en la oración y da respuesta, pero siempre cuando está todo conectado con su plan. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos la palabra también, nos dice que los ángeles están constantemente colaborando. Y usted me preguntará, y fue algo que viendo mi campo y según las preguntas que constantemente me hacen, cuando nosotros hablamos de los ángeles y podemos colocar estos textos de ejemplo, la gente les va a preguntar, hermano, ¿y por qué ahora no se aparecen los ángeles? ¿Qué pasó? ¿Por qué a ellos sí, a mí no? No está todo igual. Recuerden que las personas de la Biblia no tienen la palabra como la tenemos nosotros. Nosotros somos muy privilegiados. Entonces, Dios nos ha dado la revelación completa en su Hijo, en Cristo y en la palabra escrita. Por eso en Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice que antes Dios nos hablaba por los profetas y que ahora nos habla por el Hijo. Entonces, nosotros ya no necesitamos que un ángel nos confirme lo que Dios desea decirnos. Esto está dentro de la palabra. Pero tenemos que estar apercibidos de todo esto como obreros. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere buscarle el pelo a la sopa. Ah, pero nosotros no somos de convencer. No, pero es importante que nosotros también tengamos esa identidad constantemente. Sin embargo, dice la palabra en Hebreos 1:14, no es que los ángeles entonces desaparecieron. No, 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 no. Ya no se manifiestan como antes porque todo está consumado en Cristo. No necesitamos confirmación del cielo, ¿sí? Entonces, Hebreos 1:14 nos dice que, aunque no se vean físicamente, Dios los envía a nuestro favor. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados a servicio a favor de los herederos de la salvación. Entonces, ¿quiere decir que Dios sigue enviando sus ángeles? Sí, claramente los sigue enviando a favor de nosotros, que es ministrar, prestar ayuda. Dice también la palabra en un salmo, no recuerdo ahora, pero dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, que podamos entender, así como Eliseo y sus siervos, que estamos
rodeados espiritualmente. Por eso oramos, porque todo es espiritual. Daniel también, en Daniel 3, del 8 al 27, Daniel era una persona de oración. Aquí habla de los 3 amigos de Daniel, cuando ellos fueron apresados y fueron llevados al horno de fuego. Y dice la palabra después en el 6, 20, 22 que Dios envía sus ángeles, envió sus ángeles para salvar a los amigos y para salvar también a Daniel de la boca de los leones. Y también nos dice la palabra en Apocalipsis 8, del 3 al 5, que los ángeles participan en la oración de los santos. Añaden incienso a esas oraciones y los llevan ante el trono de Dios en recipientes de oro. Así de importantes son nuestras oraciones, porque nosotros hemos sido sentados, nuestro estatus espiritual es que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso son tan importantes nuestras oraciones, para el campo, para la salvación de las almas. Ahora, quiere decir, hermana, que si yo no oro, Dios me abandona. Entonces Dios no envía a sus ángeles, me deja ir. Bueno, el que no oró no tiene ayuda. No, no quiere decir eso. Si nosotros no oramos, nos lo dice la palabra cuando nos habla constantemente de la oración, por nada estéis afanoso si no ora. Entonces, si yo no oro, voy a entrar en ansiedad, voy a entrar en afán y en incredulidad, porque voy a estar desconectado de la realidad espiritual. Debemos tener la batalla espiritual todos los días de mi vida, cuando va bien, cuando va mal, cuando va más o menos, cuando tengo sueño, cuando no tengo sueño. Y saber que la oración activa el ejército celestial para los campos. Dios no me abandona, Dios sigue enviando sus ángeles acerca de mí porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿quién salva el campo? Dios me ha puesto en ese campo para que yo quebrante las tinieblas en ese campo. Dios me ha dado el poder a mí para activar ese ejército celestial en los campos como autoridad en el nombre de Cristo. Recuerden que todo es espiritual, entonces la evangelización mundial depende de Dios y también del envío cuando Él envía a sus ángeles al campo. Y cuando envía a sus ángeles al campo, cuando los obreros estamos orando con los títulos de oración por el campo, por la región, por el país, no dejemos de orar. Porque cuando nosotros oramos, ¿qué más sucede? Las fortalezas de incredulidad se derriban. Por eso Satanás nos pone siempre el tropiezo para la oración. ¿Nunca les ha pasado? Claro que no, todos los días nos pasa. ¿Por qué tropiezo en la oración? Porque Satanás está siendo quebrantado. La incredulidad en nosotros está siendo quebrantada. Si nosotros, nos dice la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7, que lo conocemos, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. O sea, si yo oro siempre, cuando viene la situación, no me voy a afanar, sino voy a dar acción de gracias. Voy a estar apercibido. Por eso nos habla, mira, la palabra de la armadura de Dios, la oración, todo, constantemente nuestra conciencia espiritual activa. Entonces, nos dice la palabra también, y lo leemos constantemente cuando hablamos de la viuda. El Señor Jesucristo enseñó una parábola acerca de la oración constante y no desmayar. Recuerdan que yo siempre lo veo como una viejita, pero no, realmente era una viuda que insistentemente le pedía al juez injusto que le hiciera justicia. Entonces, nos habla de la insistencia de orar y nos pone un ejemplo de un juez que es injusto. Y luego dice, ¿acaso Dios, que es justo, no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto os hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, ¿qué fe estoy teniendo? ¿Qué fe yo tengo? Ay, no, pero es que yo he orado mucho por eso y todavía nada pasa. ¿Cómo usted sabe que no está pasando nada? Si todo es espiritual. Hermana, pero es que yo oro. Usted no sabe todo lo que yo oro por este tema todo el tiempo. Pues siga orando. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Dios no se tarda en responder. Aunque nosotros lo consideremos por tardanza, no se tarda, es nuestra perspectiva. Entonces, persevere y venza en la oración, no se desanime. No se desanime, sino ore con más fe y con más fuerza. Con la acción de gracias que disuelve la incredulidad. ¿Qué más sucede cuando nosotros oramos? Mateo 12 del 28 al 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hay una opresión muy fuerte en el campo, mis hermanos. La Biblia dice que Satanás ciega el entendimiento, que los mantiene en una corriente del mundo, que los engaña. Incluso nosotros como creyentes a veces somos engañados. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra cuando nos habla el Señor de atar el hombre fuerte? Que el reino del Señor ya se ha acercado. Ahora tenemos ese poder para atar las tinieblas en oración, porque es que el campo está lleno de fortalezas, no de cercas, no, fortalezas. Está lleno de torres, de idolatría, de maldad, de muerte, de años haciendo lo mismo. La oración hace que esto caiga y se establezca el reino de Dios. Hay una persona por la que yo he orado, porque empecé a compartir el evangelio y se los cuento como algo importante. Y me dice, ya es que yo estoy escuchando, él dice ustedes los evangelistas, yo estoy escuchando el mensaje y sí, yo tengo la convicción y yo creo lo que me está diciendo, pero yo no puedo dejar a mis santos, porque es que me enseñaron de chiquito eso es como de meter a mi mamá en una gaveta. Y yo, ok, no te preocupes, déjalo ahí. Y seguí orando por él, quebrantando la incredulidad, la idolatría. Y con nombre y apellido de santo, ay Señor. Y a veces, obviamente, cuando venía, proclamaba el mensaje, él recibía la palabra con gracia, el foro, y otra vez me decía, no, pero es que sí, fui a la procesión de no sé qué. Y yo, amén, gloria a Dios. Bueno, no pasa nada, sigue orando, sigue transcribiendo. Y seguía transcribiendo, porque el Espíritu está hambriento. Hasta que la semana pasada se quebró la tiniebla. Me dice, por tu culpa, tengo a San Cayetano en la cabeza. Obviamente se los cuento con mucha gracia. Y yo obviamente no me río y le digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dije, wow, Señor, tú obras. Así yo no esté todo el día por el bla, bla, bla. No, yo he orado por esto. Y le decía, ay, Señor, perdóname, pero yo siento que debo orar más. Porque sí se quebrantan las tinieblas. Y a veces nosotros pensamos que la persona es muy renuente. No, la persona es muy terca. No, ese hermano no lleva vida. Y es el Espíritu Santo que obra. Siga orando, yo se lo prometo. Bueno, la Biblia se lo promete, no yo, no me crea a mí. Créale a la palabra. La palabra de Dios se cumple. Entonces, es hermoso. Y cuando nosotros vemos esas fortalezas, es hasta hábitos. El hábito de agarrar algo de idolatría, de tener objetos, de supersticiones. Hay hábitos y esos no son hábitos, son fortalezas que Satanás ha levantado, que hasta mezclado con valor sentimental para que la gente diga, oye, pero es que esto me lo regaló mi abuela, ¿cómo yo me voy a votar? Hasta ese punto. Entonces, tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Entonces, cuando oramos, ¿qué más acontece? Aparece la respuesta. Ay, ¿cuál será la respuesta? Bueno, vamos a ver la palabra que el Señor nos da ahora. Santiago 1:4 nos dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, yo dije, ay, les voy a leer desde el 2. Pero cuando leí Santiago, él presentándose, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dije, no, esto es una identidad muy fuerte. ¿Cómo me presento yo ante el mundo? Eso es una respuesta. Ahora dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y cuál es la respuesta aquí, hermano? Paciencia y madurez en la fe. Oren, sigan orando. Dios nos da esa respuesta. Dios desea que nosotros crezcamos en la fe para que no vivamos en ignorancia espiritual ni cuestionando a Dios. Porque la gente, no, Dios, pero es que tú sabes que, ay, pero si tú no respondes, entonces, ¿qué? Bueno, no, ¿será que no? No pelee con Dios, créale. Dice la palabra también en Filipenses 4:7 que lo conocemos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta? La paz. El corazón. Mira, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a ustedes no les toca saber los tiempos de cuándo Dios va a obrar o no. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo Filipenses 4:7? Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Lo demás ya fue predestinado, ya el Señor lo tiene en su obra. Sigan orando para ver el cumplimiento. Entonces, nosotros oramos
para disfrutar y recibir las respuestas de Dios sin cuestionar el tiempo o los métodos o formatos de Dios. Esa oración siempre tienes que estar conectada con el plan de Dios. Entonces, como punto número 2, y ya casi para finalizar esta parte, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar? Nosotros tenemos bastantes oraciones modelos. Tenemos la oración matutina, tenemos el 777, el 393. Son oraciones modelos. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros nos percatamos bien de esas oraciones, son oraciones que no dejan fuera el campo. Nuestra oración no puede dejar fuera el campo, porque el campo es la razón de Dios, es el deseo de Dios. Para esto envió al Señor Jesucristo Dios. Entonces, ¿cómo debemos orar? Con títulos, claramente y con títulos de oración. Para yo ver el plan de Dios en mi región, yo siempre se los digo, ¿qué hay en su región? Estas últimas semanas se los y les pasé un ejemplo de los títulos de oración. ¿Tienen los títulos de oración preparados? Me gustaría que me los hicieran llegar. Me los enviaran a mi correo, me los enviaran a mi WhatsApp. Envíenme los títulos de oración para conectarlos con la iglesia, para que podamos en una vigilia colocar los títulos de oración de México, de Argentina, de Chile, de Perú, de Venezuela, constantemente y podamos orar juntos. Mateo 7, del 7 al 9 nos dice la palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que halla y el que llama se le abrirá. Entonces, es importante que nosotros podamos tener los títulos de oración creyendo que ya lo hemos recibido, creyendo que si buscamos lo vamos a hallar. Entonces, me gustaría, mis hermanos, que pudiesen pasar los títulos de oración, ¿sí? Así como también colocamos acá Lucas 18, del 1 al 8, que es la misma viuda, que ella venía con un título al juez, hazme justicia a mi adversario, y venía, hazme justicia a mi adversario, hazme justicia a mi... No dejen de orar, porque el Señor nos va a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo debemos orar? Pues estableciendo un tiempo, porque establecer un tiempo es una fe en comunión. Yo estoy constantemente estableciendo un tiempo. ¿Por qué? Mañana, tarde y noche, cuando hablamos de las 3 concentraciones, estamos hablando de recibir fuerza. Y no se trata de las prácticas espirituales como una exigencia. Ya a estas alturas nosotros como iglesia podemos hablar muy claro de esto, ¿no? No se trata de una exigencia, se trata de formar los hábitos espirituales que sostienen la vida, no solo cuando lo necesito, cuando está, ay, está difícil la cosa, voy a orar por esto, no. Que ustedes puedan tener su tiempo de comunión de la mañana, de la tarde y de la noche, porque eso es lo que sostiene verdaderamente su vida. ¿Dónde lo vemos? Hechos 3:1. Iban Pedro y Juan, subían a la hora novena de la oración, y cuando hablamos de Hechos 3, hablamos, ay, de cuando ellos levantaron al cojo, hicieron ese milagro, ay, gloria a Dios. Sí, pero ellos iban a la hora de la oración, a la novena, la mañana. Daniel 6:10 dice la palabra, que cuando Daniel supo que el edicto que lo iba a matar había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cama, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Ay, no solo oraba, porque uno dice, oraba 3 veces al día. No, 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 oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué cambió? No había afán en Daniel. Siempre solía orar. Entonces, cuando vino el edicto, dijo, gracias, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Entonces, también lo vemos en Hechos 16:13, se los dejo por acá. Hechos 16:16, Hechos 16:23 al 31, ¿verdad? Dice que a medianoche, cuando estaban ellos presos, oraban Pablo y Silas y cantaban himnos y los presos oían. Y no es que estaban presos solamente, no, dice que después de haber sido azotados, golpeados. Entonces, eso es una clase de fe que el Señor desea que nosotros tengamos, porque nosotros no tenemos hoy en día, gracias al Señor, ese tipo de persecuciones. ¿Cómo más debemos orar? Estableciendo un lugar y con personas de oración. ¿Qué es establecer un lugar? Bueno, yo debo tener un lugar de oración, un aposento alto personal en mi casa, pero cuando voy a mi trabajo, yo tengo un espacio de oración. Y no estoy hablando de espacio de que entonces me voy para la silla y ¿qué le pasa a esa gente ahí sentada en la silla en la esquina? No, no, no. Que nosotros podamos en el lugar en donde estamos orar con los ojos abiertos. No, no pasa nada. El Señor lo va a escuchar igual. Pero que usted sepa que las personas que están a su alrededor necesitan de Cristo.
También la oración en conjunto, nos dice la palabra en el aposento alto de Marcos, estaban todos unánimes en oración en el aposento alto. También Hechos 13, de 16 al 13, lo leíamos junto al río, donde solía hacerse la oración. Y nos dice la palabra también en Hechos 12, del 1 al 20, podemos ver los ejemplos en la palabra. En el 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto fue cuando fue liberado Pedro de la cárcel. ¿Cómo más debemos orar? Antes de entrar a la conclusión, con personas de oración y conectados con la iglesia. ¿Qué es conectados con la iglesia? Con los títulos de oración. Por eso, miren, nosotros cuando hablamos de la iglesia hablamos del lugar donde Dios está levantando a los obreros para la evangelización mundial, como una torre de luz en cada región. Por eso Mateo 18, del 28, perdón, 18 del 18 al 20 nos dice la palabra. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es la razón de la vigilia mensual, mis hermanos, que tenemos los títulos de oración por nosotros, por la iglesia, por el campo, porque si yo no tengo la fuerza, ¿cómo voy a la iglesia del campo? Entonces, que podamos ver todo con una razón. En conclusión, vamos a dar varios puntitos aquí, pequeños. La oración no es una teoría, no es una información, es una ley espiritual de Dios inmutable. Una acción que ocasiona una reacción. Con la oración nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Las tinieblas son atadas. Vamos a dejárselos acá. Los ángeles colaboran, las torres de Satanás se derrumban, las respuestas se manifiestan. Entonces, no está pasando nada, está pasando de todo. Orar con temas, títulos de oración. Tema, tiempo, lugar, comunidad, juntos. Esto es editar, planificar y diseñar con la oración. Es levantar la torre de la oración personal en la iglesia y en el campo. Me encantó esto de son los hábitos que sostienen la vida. Esto es el comienzo para la evangelización mundial. Y no solo la evangelización mundial, esto es el comienzo para la evangelización personal, familiar y regional también. Entonces, orar no es algo extra, cuando lo necesito, cuando me acuerdo, es la vida del creyente, es el hábito que sostiene mi vida. Amén. Vamos a tomar unos 5 minutitos, ¿verdad? Para poder entrar al siguiente tema, que lo vamos a hacer bastante rápidamente y entrar en el tiempo de fuego, ¿sí? A ver. Compartirles acerca de lo que es el material para el campo y hemos estado compartiendo las cartas del Evangelio y el Señor nos enseña a través de las cartas del Evangelio la necesidad espiritual para el campo. Nosotros nos vamos a encontrar con personas que piensan que saben lo que necesitan. Eso es como cuando está el doctor, nosotros somos los doctores espirituales. Y hay por ahí un doctor en Instagram que me causa mucha gracia, se los comento, porque él es el doctor que él sabe, ¿no? Lo que tiene el paciente. Y llega la paciente y le dice, mire, él le dice, ¿usted tiene piedra en los riñones? Y él le dijo, sí, 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 pero ya yo me estoy tomando el remedio de agua, de, de piel de no sé qué cosa con no sé qué cosa y no sé qué cosa. Y él le dice, 5 piedras más le van a salir, le dice. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con personas que creen que saben lo que necesitan, pero no saben lo que necesitan. Entonces la palabra que damos en el campo no se debe adecuar a la circunstancia de la persona que la está recibiendo, sino al estado espiritual. Por eso compartimos las cartas del Evangelio. Esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo, pero en su espíritu, en su alma, se está grabando el mensaje del fundamento. Por eso compartimos, porque el hombre no es feliz, porque todo parte de ahí, del problema espiritual. ¿Por qué no se puede encontrar con Dios? Usted se esfuerza, usted le echa, mira, nosotros decimos en Venezuela, nosotros le echamos pichón a la vida. Eso quiere decir que le ponemos mucho empeño a la vida. Ay, yo de verdad, y la gente dice, ¿por qué le pasan tantas cosas malas a la gente buena? Si yo, mira, yo tanto que me esfuerzo.
esforzándonos nosotros no podemos ser justificados ante Dios. Y eso es algo que tenemos que hacérselo saber al campo, porque han escuchado por tantos años esa torre de Satanás que dice, todos somos hijos de Dios. Dios aprieta pero no ahorca. Ayúdate que yo te ayudaré. Y no sé qué, y con cualquier cantidad de frases más que la gente tiene incorporado eso. Ah, entonces yo madrugué y Dios no me ayudó, porque dice en la Biblia que madrugado Dios lo ayudó. Y yo le digo, ¿en dónde? La gente tiene grabado eso, entonces la gente no sabe lo que necesita. Nosotros sabemos lo que el campo necesita, solo el Evangelio, más nada. Entonces, en la tercera carta, nosotros le compartimos esa conciencia espiritual a las personas que están en el campo. Ah, entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Porque son preguntas que nosotros nos hacemos dentro de nuestra lógica. Ahora, le tenemos que hablar al campo muy claro. Hermano, esto con su lógica no se entiende. Es por la fe que Dios le ha dado, porque ya cada una persona aceptó a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede resolver ese problema espiritual sino a través de Cristo. Nadie puede volver al origen, al original, al estado espiritual junto con Dios, que es la necesidad fundamental del hombre, si no es por Cristo. Entonces, en esta carta hablamos de que Dios es espíritu. Y en este punto número 1, yo se lo voy a dejar los puntos porque se supone que después les envío los materiales y ustedes pueden transcribirlo. Nos habla de la palabra en el primer punto de que Dios es espíritu. Entonces, la Biblia, el Señor se ha revelado a nosotros por medio de su palabra para entender que no lo podemos ver con los ojos físicos, que no es un ser que se limita a nadie ni a nada, que es santo, que no habita en cuerpo de pecado, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente y que después de la caída del hombre que perdió lo espiritual, ya no reconoció a Dios, se volvió ignorante de Dios y de la voluntad de Dios, no entiende lo espiritual. Entonces, nosotros sí somos seres físicos y totalmente limitados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hacemos entender a la persona en esta carta? Pues la insuficiencia del ser humano, la insuficiencia del hombre para llegar a Dios, porque es un Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, con sacrificio humano, hablamos también de esa parte de Caín y Abel en las cartas del Evangelio. Te puedes esforzar muchísimo, pero si no es a través del sacrificio de sangre de Cristo, vas a seguir recibiendo maldiciones. Entonces, el hombre no entiende a Dios, no lo puede ver y solo ven lo que cree y siente. ¡Ay, qué problema! Por eso tenemos que orar bastante para que el Espíritu Santo obre y produzca esa fe en las personas. Quedó ignorante de la voluntad de Dios, vive solamente por lo que conoce, pero no sabe que desea y anhela su espíritu dispuesto a encontrarse con Dios, pero la carne no se lo permite, ni lo físico. Entonces, es hablarles acerca de esta razón de venir Jesucristo, de que Dios desea dar salvación no solamente en esta vida, sino que cuando nos separamos del cuerpo también desea darnos la vida eterna, porque si no nuestra condición es de ir al infierno. Entonces, ¿cuál sería el camino para encontrarse con un Dios que trasciende, con Dios, perdón, porque no es uno, bueno, sí es uno, el Dios que trasciende el tiempo y el espacio, ¿verdad? Bueno, hay una obra espiritual dentro de la obra de la salvación, una obra netamente espiritual que nosotros no podemos comprender, pero sí podemos creer. Para salvar a Dios, al hombre, perdón, el hombre insuficiente para salvar al hombre, Dios que es espíritu tomó forma de hombre. Entonces Jesús es la palabra de Dios encarnada. Debemos dejar de verlo solamente como un hombre de la historia. No, dice la palabra que es el verbo encarnado de Dios que se hizo carne para habitar en nosotros y ver su gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es el unigénito? Bueno, que vino solamente, tiene el gen divino y el gen de la mujer, perdón. Es la simiente de la mujer, es el cumplimiento de Isaías 7:14. Eso quiere decir el unigénito de Dios. Entonces nos dice la palabra que al ser la forma física de Dios, no tiene pecado, no tiene nada ni parte con el pecado. Entonces, por eso es que pudo pagar el precio del pecado que nos exigía a nosotros esa ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Jesús? Aquí nosotros vamos abriéndole al campo los ojos. Jesús significa Dios salva, salvación de Dios. Ah, entonces el hombre necesitaba de un salvador porque estaba esclavizado bajo una ley espiritual que desconoce y bajo un dueño y un padre que tampoco lo ve ante los ojos. Ah, entonces todo es espiritual.
Entonces le compartimos a las personas no solamente el nombre de Jesús, sino la obra de Cristo. Esa promesa, eso ya previamente, por eso nosotros compartimos 7 puntos del camino de salvación y aquí vamos ampliando la visión. Hablar de Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido de Dios, es el ungido de Dios. Ah, y también la gente me pregunta en el cambio, ¿y por qué él se le dice hijo de Dios? O sea, ¿es el Padre, es el Hijo o es el qué? Se hizo el Hijo de Dios porque vino en forma humana, hijo de una virgen. Entonces, tenemos que compartirle al campo que recibir a Jesucristo es recibir a Dios, el único camino que Dios abrió, que nos permite ser hijos de Dios nuevamente y volver al estado original. Y desde ese momento que lo dejamos entrar, Él viene a ser el dueño de nuestra vida. Cuando lo recibimos automáticamente, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y es una obra que dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Es como el viento. No sabes de dónde viene, ni a dónde va, ni a dónde salió. Así es lo que es nacido del Espíritu. Entonces, es una obra que cuando creemos y aceptamos, no la vemos ante los ojos, pero la vamos evidenciando como esa ciencia espiritual. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que transmitir al campo, porque la gente tiene mucho tiempo en ignorancia espiritual y llegan a Cristo y quieren todo ya. ¿No les ha pasado? Que la gente en el campo, ay, pero que mira. Y yo le digo, hermana, pero usted tiene 38 años haciéndolo así y tiene 2 meses recibiendo el mensaje y usted está peleando con Dios. No, céntrese en la palabra. Dios está obrando en su vida desde el fundamento. Ya Cristo resolvió todos los problemas. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, explicarles la obra espiritual. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. La potestad de Satanás desapareció para siempre. Lo que hace es dar influencia y mentir, engaño. Por eso debe permanecer en la palabra, para que no sea engañado. Por eso es importante constantemente. Entonces, ¿qué viene en la vida de fe cuando aceptamos a Jesucristo? Como punto número 4, la evidencia de que Dios está conmigo. Ah, pero entonces la gente quiere es la evidencia del papel. ¿Dónde está mi diploma? No, el Espíritu Santo viene a morar en mí y comienza a guiarme cada día por el camino de la santificación y la verdadera paz. Ah, empiezo a comprender lo espiritual, acomodar lo espiritual a lo espiritual y entender, hacerle entender a la gente en el campo que sin continuidad yo voy a vivir como hijo de Dios salvo, pero sin continuidad voy a ser engañado constantemente por Satanás. Porque las personas no entienden para qué es la vida de fe. Quieren a Dios como un amuleto, con un pie aquí y un pie allá. Y no, el Señor quiere sacarnos completamente de las tinieblas. Entonces, Dios quiere guiarnos por medio de la palabra y de la oración. Entonces, cuando el problema del pecado es resuelto, se nos da el poder de la oración. Cuando permanecemos en la palabra y la oración, somos guiados y no le damos lugar, somos guiados por el Espíritu Santo y no le damos lugar a los deseos de la carne. Entonces, es enseñar a las personas, este es el camino, estoy en el camino. Sí, ahora necesitamos las prácticas espirituales porque dice la Biblia que somos como bebés espirituales. Ansiad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y vamos creciendo en salvación y vamos superando los obstáculos en la fe y vamos entendiendo que antes teníamos ahora tenemos un respaldo que antes no teníamos. Pero eso todo lo da la continuidad, ¿sí? Entonces es importante que nos veamos como iglesia, como el lugar. Nosotros somos el lugar que Dios ha dispuesto para salvar a los otros y para enseñarles de lo espiritual. Mire, hay tanto loco diciendo cualquier cosa en la calle. Por eso apeguémonos al mensaje, seamos fieles al mensaje como Timoteo y que podamos transmitir esta verdad de que Jesús es el único camino, es el Cristo de Dios a todos los campos, con mucha paciencia. Hay veces que las personas de pronto cuando vemos las cartas del Evangelio, ay, esto es un montón, va a tener toda la vida para compartírselo, no se preocupe, pero que constantemente pueda proclamarle este mensaje a las personas acerca de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este tiempo para compartir nuestro fórum. Ahí lo voy a pausar.